Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es mi deseo que estén teniendo un tiempo grandioso y maravilloso de adoración familiar ahí en cada una de sus casas, gozándose en cantar juntos como familia al Señor nuestros himnos, gozándose en elevar oraciones al Señor, en compartir testimonios de gratitud, y que estos tiempos de cultos familiares, hermanos, estén siendo de tremenda bendición, como seguramente lo están siendo a cada una de nuestras familias. Es nuestra oración, hermanos, que pronto el Señor conceda que existan las condiciones para podernos reunir nuevamente como iglesia, pero mientras nosotros seguimos cumpliendo la misión que el Señor nos dio de adorarle, predicar su evangelio y alimentarnos de su palabra. Les invito, mis amados hermanos, a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, voy a dar lectura de los versículos 26 al 31. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Permite que traiga bendición a nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, Señor. Edifica a tu iglesia. Ayúdanos a cumplir con la gran comisión que nos has encomendado. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La iglesia, una comunidad de puertas abiertas. Hermanos, la iglesia es una comunidad de puertas abiertas. Y antes de entrar en la enseñanza y en la exposición bíblica, hermanos, quisiera aclarar a qué me refiero con que la iglesia debe ser una comunidad de puertas abiertas. Y quisiera hacerlo en forma de negaciones, hermanos. En primer lugar, ser iglesia de puertas abiertas no significa que la iglesia debe dar la bienvenida a todo tipo de ideologías, incluso ideologías o formas de pensamiento que sean incompatibles con el evangelio. ¿A qué me refiero? Como la ideología de género, la ideología a favor del aborto, ideologías a favor de esas preferencias sexuales de las cuales tanto se habla hoy, ideologías a favor del racismo, del clasismo, de la opresión social o de la opresión laboral, de la esclavitud, ideologías que son indiferentes a la cuestión ecológica, todas esas ideologías que son contrarias a la palabra de Dios, hermanos. Eso no significa, o sea, ser una iglesia de puertas abiertas no significa que vamos a acoger y dar la bienvenida a estas ideologías. No nos referimos a esto. Ser iglesia de puertas abiertas tampoco significa permitir o brindarle la comunión fraternal a personas cuya conducta no corresponde al testimonio cristiano. Personas que persisten en vivir en el pecado, en la inmoralidad sexual, en actividades laborales ilícitas o en cualquier otra forma que podemos considerar por la Biblia como mal testimonio. No significa que ser una iglesia de puertas abiertas significa ser muy abiertos o simplemente no tratar con el pecado cuando ocurre en la iglesia. No, nada de eso es lo que queremos decir con ser una iglesia de puertas abiertas. Cuando hablamos, hermanos, de ser una iglesia de puertas abiertas, me refiero a estar dispuestos a recibir en nuestra comunión
a toda persona que confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, que ha dado testimonio público de su fe a través del bautismo y que muestra un deseo de caminar la vida cristiana a nuestro lado, esforzándose desde luego por dar un testimonio cristiano en su conducta. Y de hecho, hermanos, la iglesia de Jerusalén fue puesta a prueba en este sentido. Y la iglesia de Jerusalén salió aprobada. Y eso trajo gran bendición. No solamente a la iglesia de Jerusalén, sino a todas las iglesias de Judea, de Galilea y de Samaria. Este pasaje, hermanos, nos habla de tres conductas o tres actitudes ante el desafío de ser una iglesia de puertas abiertas. La primera actitud, que por cierto es una actitud incorrecta, es no creer que tu hermano se haya verdaderamente convertido. Sí, repito, la primera actitud que debemos evitar como iglesia es no creer que tu hermano en verdad se haya convertido. Y ahorita vamos a ver, hermanos, si la Biblia sí nos habla de examinarnos a nosotros mismos e incluso de juzgar ante la conducta incorrecta, juzgar los pecados, pero es muy importante, hermanos, no caer en esta primera actitud incorrecta. Segunda actitud incorrecta. La segunda actitud, es una actitud correcta, una actitud que debemos imitar. Es decir, la actitud de Bernabé. Cuando asumes la actitud de Bernabé, tú vas a creer que Dios tiene el poder de transformar el corazón del peor de los pecadores. Entonces, la primera actitud, hermanos, ya dijimos, es incorrecta. Cuando tú pones en duda las conversiones que ocurren en la iglesia. Pero la segunda actitud, que es la de Bernabé, esa es correcta, esa es imitable, ¿sí? Cuando tú crees en el poder transformador de Dios. Y la tercera actitud, hermanos, que también es correcta, que debemos imitar, es cuando tú, una vez que has recibido en el seno de tu membresía y de tu comunión como iglesia al hermano o a la hermana, lo tratas como tu hermano, lo proteges y lo defiendes. Vamos a ver, hermanos, estas tres actitudes. Primero, la primera actitud es incorrecta. Cuando no crees que tu hermano realmente es tu hermano. Hechos 9:26 dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Veamos la primera frase, cuando llegó a Jerusalén. Vamos a hacer primeramente un recordatorio de todos los pasos que dio Saulo de Tarso, este recién convertido, para llegar a Jerusalén. Este relato, hermanos, debemos compararlo con Gálatas capítulo 1. Este pasaje quedaría incompleto si no fuese porque tenemos el primer capítulo de Gálatas. Y vamos a Gálatas capítulo 1 y leo a partir del versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, está hablando Pablo, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, este pasaje de Gálatas nos arroja mucha luz sobre lo que se está relatando en Hechos capítulo 9 a partir del versículo 26. Porque la estancia de Saulo de Tarso en Damasco tuvo una escala en Arabia. Así que cuando Saulo se convierte y tiene el encuentro con Ananías y recupera la vista y es bautizado, hermanos, aquí debemos de considerar que
él fue a Arabia. Después de estar en Arabia un tiempo indeterminado, no nos dice la palabra de Dios cuánto tiempo fue, él regresa a Damasco. Regresó nuevamente a Damasco. Entonces todo este tiempo, hermanos, desde su primera llegada a Damasco, cuando se convierte Saulo, su ida a Arabia, su regreso a Damasco y su salida de Damasco, hermanos, fueron, eso sí lo dice él en su relato de Gálatas, fueron 3 años. 3 años. Y de ahí entonces Saulo viene a Jerusalén. Este pasaje de Gálatas también nos aclara esta aparente contradicción, hermanos, que pudiesen alguien señalar que está en los versículos 19 y 23. Vean cómo el versículo 19 del capítulo 9 dice: y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días. Algunos pudiesen decir pocos días. Y el versículo 23 dice: pasados muchos días. Claro, muchos días en total. Ya dijimos 3 años porque hubo un lapso en donde Saulo fue a Arabia. Trataba, dice aquí, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Esto es lo que hace un verdadero cristiano. Cuando tú te conviertes al cristianismo, en verdad te conviertes al cristianismo, vas a tratar de juntarte con otros cristianos. Eso es lo natural, eso te lo pone el Espíritu Santo. Hermanos nuevos creyentes, ustedes que están viendo este video, aquellos hermanos que están tomando Nueva Vida en Cristo 1, Nueva Vida en Cristo 2, hermanas que están tomando el discipulado, amigas de la hermana Eunice. Cuando el Señor te convierte y te da una nueva vida, tú vas a desear juntarte con los hermanos. Vas a desear juntarte con los cristianos. Esto le pasó a Pablo. Aquí todavía se le nombraba Saulo de Tarso. Cuando llegó a Jerusalén, él no buscó a los judíos con los cuales convivía, aquellos que rechazaban a Jesús. Él no buscó otro tipo de personas. Él buscó ¿a quiénes? A los discípulos. Trataba de juntarse con ellos. Pero noten la oposición. Pero todos le tenían miedo. Hermano y hermana, el miedo es un obstáculo que te impide hacer la voluntad de Dios. Eso normalmente nos va a pasar y nos ha pasado seguramente, hermanos, en la vida. Muchas cosas que no hemos hecho y que hubiesen traído gran bendición a nuestra vida, no las hemos hecho por el miedo. El miedo paraliza. Y aquí, hermanos, el miedo, los hermanos, en una primera instancia, cuando recién llegó Saulo, viene de Damasco, se dejaron dominar por el miedo. Y hay tantas personas, hermanos, que no hacen cosas por miedo. Muchas personas no se casan por el miedo al matrimonio. Otros no se atreven, hermanos, a dar el paso de capacitarse en el ministerio por el miedo a fracasar. ¿Y cuántos otros proyectos, hermanos, en la vida no se realizan por el miedo? El miedo te puede dejar fuera de la voluntad de Dios, hermano y hermana. En ese relato, aparentemente el miedo está justificado, ¿no? Porque bueno, es que, oye hermano, pues se trata de la figura pública. Saulo es el líder de la persecución contra la iglesia y ahora quiere juntarse con nosotros. ¿No será esto alguna estrategia que él está queriendo hacer para llevarnos presos? ¿Será que realmente se haya convertido? Pero, hermanos, esta justificación solamente es en apariencia, porque en realidad la iglesia nunca debe de dudar del poder de Dios para transformar un corazón. Este es el punto al cual nos está llevando este relato, hermanos. El peor de los pecadores, el hombre más malo del mundo, no representa un reto para Dios, para que Él transforme su corazón. Y la iglesia debe estar consciente de que puede llegar, hermanos, si puede llegar a nuestra iglesia alguien, un pecador famoso, y decir: el Señor me ha transformado.
Y la iglesia de Jerusalén estaba siendo probada en ese punto, hermanos. Note la expresión que utiliza Lucas aquí en el relato. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Hermanos, muchas veces nosotros hemos exaltado, creo que demasiado, el ser desconfiados. Y no es que sea malo tomar precauciones, por supuesto que debemos tomar todas las precauciones, sobre todo en el tema de aceptar miembros en la iglesia, hermano. Pero cuando estas van más allá y nos ponen en una situación de que en realidad estamos dudando del poder de Dios para transformar a alguien, hermanos, entonces estamos fuera de la voluntad de Dios. Yo tengo una regla. Desde hace mucho yo he decidido nunca, obviamente cuando no se trata de alguien que sea un apóstata, pero yo nunca declaro quién es un verdadero converso, quién no. Por supuesto, si es alguien que durante algún tiempo militó en el cristianismo y ahora reniega públicamente de la fe en Cristo, pues por supuesto que podemos decir con toda seguridad que él no es cristiano, ¿sí? Podemos también hablar de alguien que nunca ha entregado su vida a Cristo porque profesa otra fe, otro credo distinto al cristiano. Y entonces, por supuesto, si alguien no está en Cristo, pues no es cristiano. Pero si alguien confiesa a Jesucristo como su Señor y su Salvador, hermanos, y tiene una vida de testimonio que lo respalda, no porque algún aspecto de su carácter o su conducta no nos agrade, ya vamos a decir, no, él no es cristiano. O porque alguna vez te hizo sentir que te estaba desairando, o sientes que no te miró como te debía mirar, y ya de ahí ya le agarraste un sentimiento no grato, ya a veces llegamos al punto de decir, bueno, quién sabe si sea cristiano, o para mí que ni es cristiano. Hermanos, a lo más que podemos llegar en esos casos, hermanos, es decir, bueno, por su conducta reiterativa podríamos dudar, ¿sí? Pero nunca digas, hermano, fulano, ese ni salvo es, porque solamente Dios puede conocer el corazón. Claro, si es una persona que vive en pecado y por supuesto todo el tiempo está viviendo en pecado y todas las evidencias son de que no ha nacido de nuevo, pues sí podemos nosotros dudar, hermanos, pero no vayamos por la vida diciendo quién lo es. Y ese fue el error de la iglesia. Dice, no creyendo que fuese discípulo. No dudaban de Pablo, hermanos. Estaban dudando del poder del Señor para transformar corazones. Si alguien, hermano, ya dijimos, si alguien llega a apostatar de la fe, por supuesto que la iglesia debe de rechazarlo. Jesús dijo en Mateo 18, después de que una persona ha sido sometida al proceso de disciplina y en el último paso no oye a la iglesia que lo está invitando al arrepentimiento, a acercarse nuevamente al Señor, dice el Señor, tenle por gentil y publicano, es decir, tenle como alguien que no es tu hermano. Pero este no era el caso de Pablo, hermanos. Este no era el caso de Pablo. Aquí se trata de un recién convertido que desea la comunión fraternal con la iglesia y la iglesia se lo estaba negando. ¿Te ha pasado alguna vez, hermano, hermana, cuando llegas a un nuevo empleo o te cambian en tu empleo, te cambian de oficina y ahora vas a convivir o interactuar con otras personas y entonces la primera impresión al incorporarte es un rechazo? Se siente realmente incómodo eso. Es una sensación totalmente desagradable llegar a cualquier lugar y a cualquier círculo social y sentir de entrada el rechazo. Ahora hay culturas y sociedades que son más cerradas que otras. Esta región del país, la región centro-sur del país, hermanos, tiene esa fama, tenemos esa fama de ser sociedades más desconfiadas, más cerradas. No tan sencillo, no es tan fácil que alguien entre a los círculos
sociales. Aún en las iglesias, hermanos, aunque todos compartimos la misma fe y el amor de Cristo, existen a veces, se llegan a formar grupos de amigos en los cuales no es tarea sencilla ingresar y ser aceptado. Sí te puedes acercar y saludar y mira, te van a dar una sonrisa muy grata y te van a ser muy amables y todo, pero siempre te van a hacer sentir que hay cierta no pertenencia aún a su grupo. En una ocasión, hermanos, esto fue real. En una iglesia, una hermana se convirtió al Señor, se le predicó el Evangelio y ella se bautizó, empezó a asistir a la iglesia. Pero después de un tiempo empezó ustedes saben, siempre hay familias no más influyentes en las iglesias. Pues la familia más influyente ahí y más numerosa, por cierto, empezó a influir mucho en desanimar a esta nueva hermana en continuar con en la iglesia, en la comunión. Y hacían todo lo posible por hacerla sentir que no era bienvenida. Después de un tiempo, ya cuando la hermana realmente se convirtió, porque ella decidió irse a otra iglesia, salió a la luz que el hombre más anciano de esta familia, años anteriores, había tenido que ver en una relación ilícita con la mamá de esta hermana. Y pues esa fue una de las razones por las cuales esta iglesia mostró su rechazo. Y hermanos, estamos listos como iglesia para recibir a todo tipo de personas con todo tipo de trasfondos, con todo tipo de antecedentes, pero que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Seremos una iglesia de puertas abiertas o vamos a seguir reservándonos el derecho de admisión? ¿Recibiremos con amor y haremos sentir bienvenidos a nuestra comunidad cristiana, a todos los nuevos creyentes? ¿O vamos a poner en duda la genuinidad de las conversiones? Hermanos, durante este periodo de pandemia el Señor nos ha dado como iglesia nuevos creyentes que están siendo discipulados. Y es mi oración y mi deseo que de ellos, hermanos, obedezcan al Señor en la ordenanza del bautismo y a través de el bautismo incorporarse a la iglesia local, hermanos. ¿Cómo los vamos a recibir? ¿Dudaremos? ¿Pondremos en duda el poder de Dios de que los ha transformado? ¿O siempre estaremos con la desconfianza, hermanos? Tengamos cuidado y revisemos nuestras actitudes. La segunda actitud, hermanos, esta es una actitud loable, ejemplar, la de Bernabé. Sigue siendo el pasaje en 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Hermanos, si hay un personaje en el Nuevo Testamento que a mí, en lo personal, me inspira enormemente, ese es Bernabé. Bernabé, de hecho, no era su nombre era José. Usted lo puede ver aquí mismo en el libro de los Hechos. Bernabé fue un apodo que se le puso, y Bernabé significa hijo de consolación. Este es el mismo personaje, hermanos, que tenía una heredad, la vendió y con el dinero de la venta lo dio para el fondo de ayuda a los pobres que había en la iglesia de Jerusalén. También más adelante, hermanos, cuando los gentiles se convierten allá en Antioquía, esto lo vamos a ver más adelante en Hechos, el que fue enviado para consolidar esa obra que estaban haciendo, esa nueva iglesia que estaba naciendo, hermanos, fue Bernabé. Y Bernabé, al ver la obra de Dios ahí en Antioquía, decidió ir a Tarso por Pablo y lo trajo. Ven, ayúdame en Antioquía, te necesito. Y hermanos, y ahí se quedaron. Esa fue su iglesia.
Ellos empezaron a desarrollar un ministerio de enseñanza y entonces viene el llamamiento. Y eso ya llegaremos ahí, hermanos, en Hechos 13, cuando el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Antioquía: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he enviado. Es el mismo Bernabé que también abogó por Marcos cuando Pablo decidió no incluirlo en el equipo misionero para el segundo viaje misionero, hermanos. Bernabé, hermanos, es un hombre que realmente inspira. Bernabé es un hombre que realmente inspira a todos cristianos de todas las épocas, hermanos. Y en la iglesia hacen falta muchos Bernabés. Bernabé, hermanos, también vemos que él desarrolló un ministerio de tipo bivocacional. Aquí en 1 Corintios 9:6, Pablo, escribiéndole a los corintios, dice: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y por cierto, hermanos, un comentario al margen: los ministerios bivocacionales no son antibíblicos. Los pastores bivocacionales, como servidor, hermanos, no somos pastores de menos calidad. No somos menos pastores que otros hermanos. Simplemente tenemos llamados, hermanos, distintos. Y hay ejemplos en la Biblia, hermanos. Dios quiso usar a Pablo. Pablo, gran parte de su ministerio lo desarrolló a través del ministerio bivocacional de ser hacedor de tiendas. Pero tenemos el caso de Aquila y Priscila. Tenemos el caso del propio Bernabé, hermanos. Hombres que Dios tenía un llamado especial para ellos. Pero, hermanos, los Bernabé son de gran bendición en las iglesias locales. Los Bernabé son aquellos hermanos que tienen un corazón compasivo. Bernabé, hermanos, fue el instrumento que Dios usó para que la iglesia de Jerusalén recibiera y aceptara a Pablo como un verdadero hermano en Cristo. Hermanos, Dios estaba probando a la iglesia de Jerusalén para ver qué tan abiertas estaban sus puertas, y no solamente sus puertas, sino sus corazones, para recibir incluso a quien había sido su mayor enemigo. Cuando la iglesia, hermanos, es desconfiada, los Bernabé, el ministerio de los Bernabé es de enorme bendición. Las iglesias del siglo XXI necesitan muchos Bernabé, hermanos, que le abran la puerta a aquellos hermanos que han experimentado el rechazo. Y aquí, hermanos, tenemos una doble aplicación en este punto. La primera: si tú, hermano o hermana, por alguna razón te has alejado de la comunión de esta iglesia, ya sea debido a un enfriamiento espiritual o quizá porque caíste en un pecado y la vergüenza por haber pecado te ha hecho alejarte de la comunión con la iglesia, déjame decirte algo. Si tú te has arrepentido de todo corazón y deseas reintegrarte a la comunión con tu familia espiritual, no dudes en acercarte. Los pastores estamos para servirte y para escucharte. Y esta iglesia, estoy seguro, esta iglesia te recibirá con los brazos abiertos. Vuelve a la comunión. Queremos ser una iglesia de tipo Bernabé, que cree en el poder de Dios cuando una persona se arrepiente. Pero una segunda aplicación, hermanos. ¿Estamos listos como iglesia para aceptar en nuestra comunión al peor de los pecadores, pero que el Señor ha transformado? ¿A quien el Señor ya está haciendo una nueva criatura, hermanos? ¿O vamos a seguir con esa actitud de desconfianza, dudando de todos? Sigue diciendo el relato: y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¡Qué maravilla, hermanos! Bernabé logró que Saulo de Tarso en la iglesia de Jerusalén se sintiera en su casa. Después de la intervención de Bernabé, vemos que ya Saulo, como dicen, entraba como por su casa, entraba y salía como por su casa, se sentía
en casa porque ya era de casa. Cuando la iglesia te acepta, hermanos, es una enorme bendición. El tercer punto, hermanos, también es una actitud correcta, imitable. Una vez que la iglesia recibe en su seno al hermano, ahora tiene el compromiso de amarle, de cuidarle, de protegerle. Versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta expresión, hermanos, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Hermanos, Pablo demostró con hechos que era un hombre nuevo. De inmediato él fue a las sinagogas, como era su costumbre. Esa iba a ser la metodología que él iba a utilizar durante toda su obra misionera. A donde llegara, a cualquier ciudad donde llegaba, él llegaba a las sinagogas. Y eso hizo en Jerusalén, ya lo había hecho en Damasco. Aquí lo está haciendo ahora en Jerusalén. Estas mismas sinagogas, hermanos, que habían tenido un enfrentamiento, habían enfrentado a Esteban y su mensaje, hermanos. Ahora, Saulo de Tarso está poniéndose en la misma posición de Esteban. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor, hermanos, no es cosa sencilla. Llegar a la sinagoga a la cual antes pertenecía y entonces hablar en el nombre del Señor. Pero esto desató la furia nuevamente de esta gente intolerante y procuraban matarle, procuraban matar a Saulo, a Pablo. Pero ¿qué hizo la iglesia? La iglesia, esa misma iglesia que antes rechazaba a Saulo de Tarso, ahora lo protegía. La iglesia protegió a su nuevo miembro. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron hasta Tarso. Hermanos, cuando una iglesia recibe en su comunión a un hermano, el nuevo hermano, por supuesto que adquiere un compromiso con la iglesia. Compromiso de congregarse, de mantener la comunión fraternal, de dar un buen testimonio cristiano ante la sociedad, de participar en el servicio de la iglesia, de ofrendar, de evangelizar. Pero la iglesia, hermanos, también adquiere un compromiso con este nuevo hermano que se incorpora. La iglesia se compromete a amarlo, se compromete a animarlo, a ayudarlo en su crecimiento espiritual, a exhortarlo cuando sea necesario, a protegerlo y también a ayudarlo cuando enfrente tribulación. En el caso de Pablo, hermanos, vemos cómo la misma iglesia que primero lo rechazaba, ahora lo está protegiendo. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? ¿Qué trajo todo esto, este cambio de actitud por parte de la iglesia? De convertirse en una iglesia de puertas abiertas, hermanos, trajo una bendición tremenda. Vean lo que dice el versículo 31. Entonces las iglesias, noten, hermanos, vemos cómo la iglesia, el Nuevo Testamento habla de la iglesia, y lo hemos enseñado en el discipulado y en otras predicaciones, hermanos. ¿Cuántas iglesias tiene nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas esposas tiene Cristo? ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Tiene una iglesia. La iglesia es una, hermanos. La Biblia habla de la iglesia como una entidad única, pero esta única iglesia del Señor se expresa localmente a través de las iglesias locales. Y aquí habla de las iglesias en plural, hermanos. Así que no es ningún error teológico referirnos a la iglesia local como iglesias. Es correcto, bíblicamente hablando.
Dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta paz de la que habla el pasaje que gozaban las iglesias, hermanos, no solamente era porque el principal actor y líder de la persecución, Saulo, ya se había convertido, sino porque las iglesias, hermanos, en medio de la persecución, ya lo vimos en predicaciones anteriores, seguían comprometidas con las funciones vitales de la iglesia. La adoración comunitaria a Dios, la proclamación del Evangelio, la enseñanza de la sana doctrina, la observancia de las ordenanzas, la comunión fraternal y la acción social de misericordia a los necesitados. Pero hermanos, preguntémonos todos, ¿qué habría pasado si la iglesia de Jerusalén hubiera persistido en su rechazo al nuevo convertido Saulo de Tarso? No lo sabemos con precisión, hermanos, pero gracias a Dios por Bernabé, alguien que abogó por Pablo, que después, estando en Antioquía, él fue, como ya lo mencionamos, un instrumento también al lado de Bernabé para fundar esa iglesia. De hecho, Bernabé, hermanos, fue el instrumento que Dios usó para que Pablo desplegara su ministerio. Hermanos, en mi vida y seguramente en su vida también hemos tenido a varios Bernabés, varios hijos de consolación. Y yo doy gracias a Dios, enorme gratitud tengo al Señor por la vida de los Bernabé que Él ha puesto en mi camino, hermano. Dios ha puesto en mi camino muchos Bernabé. El pastor José Bonilla, el hermano Samuel Carpinteiro, que ambos ya están en la presencia del Señor. El hermano Benjamín Carpinteiro, el pastor Usías Alameda y su familia. Hermanos, toda la iglesia de Tlatenco, toda la iglesia de IBP, Iglesia Bautista de Puebla, todos ustedes son un Bernabé para mí y para mi familia. Y doy gracias a Dios por ustedes. Pero todos necesitamos, o necesitaremos en algún momento de nuestra vida, a un Bernabé. A ese que rompa las barreras que nos impiden entrar en la comunión con los hermanos. Y hermanos, también tenemos que estar preparados porque algún día nos va a tocar a nosotros ser ese Bernabé. Que permitamos la entrada a la comunión a hermanos rechazados. Hermanos, quiera Dios que todos nosotros seamos como Bernabé, que seamos hijos de consolación. Oremos. Gracias, Señor, te damos por el ejemplo de este siervo tuyo, José, mejor conocido en la Escritura como Bernabé, el hijo de consolación. Permítenos, Señor, ser una iglesia de puertas abiertas. No significa, Señor, que te pedimos que nos ayudes a recibir todo tipo de ideologías contrarias a tu palabra o ser personas indiferentes al pecado. No nos referimos a eso, Padre. Pero sí que tengamos un corazón compasivo con aquellos que se acercan a nuestra iglesia local. Tocados por tu poder, Señor. Tocados por el poder de tu evangelio. Y que desean nuestra comunión. Que desean nuestra hermandad. Ayúdanos, Padre, a ser esa iglesia compasiva, amorosa, de puertas abiertas. En Cristo Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.